Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Me da gusto verlos, de verdad, me da mucho gusto verlos y ver que cada domingo tenemos gente nueva, gente que nos visita, y eso de verdad me llena de mucho gozo, mucho gozo. Hermanos, bueno, y también me da mucho gozo ver allá a un hermano que de veras lo extraño. Qué bueno que estás acá, Néstor. Dios te bendiga, hermano, junto con tu esposita. Bueno, mis hermanos, pues como ustedes ya escucharon por voz de nuestro hermano Juan Enrique, hoy la predicación está a cargo de nuestro pastor Jesús Cano. Pero como cada 8 días, por gracia de nuestro Dios, hemos estado teniendo gente nueva, es importante que sepan quién es el pastor Jesús Cano. Bueno, voy a tratar de ser muy breve. Recuerden, soy predicador y de repente uno empieza a hablar y se va como hilo de media, así que voy a tratar de ser muy breve. En esta iglesia, hermanos, para todos aquellos que no conocen bien a bien todavía el teje y maneje de esta congregación, somos 3 pastores los que estamos al frente. Es su servidor, que aparece regularmente aquí cada 8 días, y son el pastor Jesús Cano y el pastor Samuel Ortiz. Nada más que ellos no aparecen aquí regularmente porque ellos por el momento están atendiendo una iglesia en Ixtlahuaca. El Señor está haciendo lo propio y es probable que en un tiempo no muy lejano, no es de hoy en 8, en un tiempo no muy lejano, pues el Señor los pueda traer de regreso acá, o cuando menos, eso es lo que me conviene creer, ¿no? Cuando menos es lo que me conviene creer, pues para que ustedes sepan que esta iglesia no se gobierna sola. Esta iglesia es gobernada por 3 pastores, aunque los 3 no figuremos aquí cada 8 días, los 3 estamos al frente de la iglesia. Recuerden, el pastor Jesús Cano, Samuel Ortiz, que no está, y su servidor, que está aquí cada 8 días. Así que hoy tenemos el enorme placer. De hecho, hace rato que Juan Enrique daba la bienvenida y dijo: ¿quién nos visita por primera vez? Te tenías que haber levantado con toda tu familia, brother, porque es la primera vez que nos visitan el año. Así que pues, denle la bienvenida, mis hermanos, a él. Ponle un mazapanazo para que ya se controle, por favor, ya contrólate, Julio. Entonces, es siempre un placer el poder recibir aquí a la familia Cano, y más aún que puedan venir y servirnos. Hoy el Señor puso este tiempo para que el pastor nos traiga este hermoso mensaje basado en la carta a Santiago. Así que, hermanos, sin más preámbulo, cedo el micrófono al pastor Jesús Cano. ¿Ahí? ¿Se escucha mejor? ¿Se escucha? ¿Leo? ¿Un poquito más? Ok, gracias. Buenos días, ya me había desacostumbrado, mi hermano. Ya mucho tiempo, algunos meses que no estábamos por acá. Y bueno, es una bendición bien grande poder verlos, es un privilegio de parte del Señor. Y bueno, si me ven nervioso, mis hermanos, creo que se justifica después de tanto tiempo. Vamos a acordarte mejor. Déjalo cambio de lugar. Creo que ahí está mejor, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, hoy me acompañó mi amada esposa Adri y mi amado hijo Dani. Samuel, mi amado hijo Samuel está trabajando, él tocó ir al concierto allá a Texcoco, pero igualmente les manda saludos nuestro hijo. Y también la iglesia de Ixtlahuaca, que ya tenemos algunos meses por allá apoyando a nuestros hermanos. Y bueno, es un privilegio poder estar en este día, ver, por supuesto, la mayoría de todos ustedes y sus caras las conozco, perdón, perfecta, no los desconozco, mis hermanos, los conozco bien, las reconozco, y algunas caras, por supuesto, no son tan familiares, pero el 90% yo creo, ¿no, mis hermanos?
Entonces, el poder estar aquí es un privilegio. La carta de Santiago es una carta muy interesante, es una carta fuerte, evidentemente, porque fue una de las cartas que, de hecho, se estima que fue la primera carta que se escribió del Nuevo Testamento. Entonces, trae un mensaje fuerte para los judíos cristianos que vivían en aquel entonces, que estaban padeciendo persecución y estaban sometidos a prueba. Y yo creo que esto puede venir muy bien para nuestros tiempos, porque todos y cada uno de nosotros, de diferentes formas, estamos padeciendo ya sea persecución o tribulación, o quizás algunos de nosotros estemos viviendo momentos de indiferencia, momentos de prueba fuerte en los cuales no entendemos qué es lo que nos está sucediendo alrededor. Entonces Santiago precisamente habla al respecto. Y los invito, mis hermanos, a que vayamos a Santiago, capítulo número 4, versículos del 7 al 12. Santiago 4, del 7 al 12, y nuevamente hago lectura. Voy a estar utilizando la Biblia de las Américas. Por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos, lamentad y llorad, que vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza. Humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará. Hermanos, no habléis mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Solo hay un dador de la ley y juez, que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Vamos a orar. Señor y Padre Santo, en esta mañana recurrimos a ti, Señor, en ayuda para que tu Santo Espíritu se mueva en nuestros corazones, en nuestras mentes. Ayúdanos, Padre, que si alguno de nosotros venimos con desánimo, si alguno de nosotros no entendemos las circunstancias que estamos viviendo, podamos asirnos a ti, podamos, Señor, volver al camino si es que de alguna manera lo hemos perdido, a fin de que en todo esto tú seas glorificado. Úsame, Señor, por favor te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como comentaba nuestro hermano Juan Enrique, realmente esta es la segunda parte. La última vez que estuve aquí con ustedes, vimos la primera parte. Hoy estaremos revisando la segunda parte de este tema tan importante, que es cómo fortalecer nuestra amistad con Dios, y lo hemos visto a través de 8 mandamientos. En la predicación anterior vimos 4, hoy veremos los otros 4. Algo interesante que debemos de pensar es que cuando se considera verdaderamente Dios en nuestras vidas, esa vida que ha sido transformada por Dios se distingue por una correcta amistad con el Dios verdadero. Hace muchos años, cuando yo reconocí al Señor en mi vida, decían, es que el cristianismo no es una religión, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Es una relación con Dios. Y ¿saben una cosa? Es cierto esto. Nosotros, cuando no le conocíamos, no teníamos ningún tipo de amistad con Dios. Pero cuando Él vino a nuestras vidas y le reconocimos, empezamos a tener una amistad con Él. Entonces, un cristiano se distingue precisamente por eso, porque continuamente está en una amistad con el Señor. Cuando hablamos de una amistad, hablamos de una relación continua. Entonces, esta vida que el Señor ha derramado en nuestros corazones se caracteriza por obediencia a sus mandamientos y su voluntad en la vida. Y ejemplos tenemos de esto. El primer ejemplo y el más grande ejemplo que tenemos es nuestro Señor Jesucristo, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vemos Cristo en una amistad con el Padre
y siendo obediente, inclusive aunque la muerte o su vida le costara. También recordamos a Abraham en Génesis 22, del 1 al 6, quien obedeció el mandato de Dios de ofrecer a su hijo Isaac en sacrificio. Abraham conocía tanto a Dios que era incondicional a él. Su fe actuaba juntamente con sus obras y era obediente a los mandatos, a las órdenes que Dios le daba a él. Y esto es solamente por fe. Y precisamente Hebreos, en el capítulo 11, versículos del 17 al 19, no sé si a mi hermana le va a dar tiempo de poner los versículos, pero yo te voy a decir cuando vayamos a ellos. Por la fe Abraham, cuando fue probado, dice Hebreos 11, del 7 al 19, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo: en Isaac te será llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. Para Abraham, por supuesto, se le conocía como el amigo de Dios, ¿ustedes recuerdan? Era porque llevaba ese tipo de amistad. El pastor Pérez Millos, él escribe: la fe de Abraham fue puesta a prueba en el mandamiento, noten aquí la palabra mandamiento, divino de ofrecer a su unigénito. Un hombre que vivía en fe y por fe descansaba confiadamente en que Dios cumpliría lo prometido. No había ninguna duda en Abraham de que Dios iba a cumplir sus promesas en él. Por tanto, la fe que vive la confianza se expresa en la obediencia absoluta y sin reservas a la voluntad de Dios. Entonces, cuando Dios trabaja en nuestras vidas de diferentes formas, Él está mostrando su voluntad en nuestras vidas. Lo que nosotros tenemos que hacer es no luchar en contra de la voluntad de Dios, sino más bien unirnos y correr paralelos a la voluntad de Dios. Y saben una cosa, cuando eso sucede, sufrimos un poco menos, porque sabemos que Dios está con nosotros. Evidentemente, Abraham no llegó a inmolar a Isaac, pero sí llegó a ofrecerlo. Y cuando él estaba ofreciendo la muerte de todas sus esperanzas. Imagínense, era su hijo unigénito en el cual Dios le había pedido que lo ofreciera, y Abraham lo estaba haciendo, ¿no? Entonces vemos aquí cómo esa fe puede ser transparentada a través de esas obras. Entonces el día de hoy vamos a estudiar cómo los mandatos que Dios nos da fortalecen nuestra amistad con Dios. Entonces obedezcamos al que juzga rectamente. Entonces el título es 8 mandatos que fortalecen nuestra amistad con Dios. Y el capítulo número 4 de Santiago inicia explicando la raíz de los conflictos. ¿Por qué tenemos conflictos? O pudiéramos tener conflictos en las iglesias. ¿Por qué se podrían tener conflictos en las familias o en los estados, por ejemplo? Y en este caso, aunque estaba hablando Santiago a los que estaban siendo perseguidos, eran esos conflictos que ellos estaban teniendo entre los creyentes a quienes escribe Santiago. Santiago, recordarán ustedes que es el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Ellos estaban sufriendo estos conflictos a causa de violar los mandamientos específicos de la palabra de Dios. Había muchos creyentes que estaban viviendo desordenadamente, tanto con ellos mismos, tanto con Dios. Y también sus pasiones y sus deseos los llevaron a mantener una relación más estrecha con el mundo que con Dios. Por lo cual, Santiago les da 8 mandamientos. Ya vimos 4 mandamientos, ¿verdad, mis hermanos? ¿Sí se acuerdan de ellos? Fue hace año y medio. ¿Sí se acuerdan? ¿En serio? ¡Wow! Bueno, muchas gracias, hermanos, por acordarse. Entonces, la vez pasada vimos 4. El primero es sujetarse a Dios. De hecho, aquí viene en Santiago, ¿no? O sea, es sujetarse a Dios, pero someterse de una manera voluntaria a Dios. El segundo es oponerse al diablo, es resistir a Satanás por medio de la palabra de Dios. El tercero es mantener una comunión con Dios. Acuérdense, son mandatos. Y el cuarto es confesar nuestros pecados. En esta mañana vamos a ver los últimos 4 imperativos, órdenes o mandatos. Entonces encontramos aquí el 5º mandato de cómo fortalecer nuestra amistad con Dios. Y el 5º mandato, apúntenle, mis hermanos, es mantener firme nuestra fe.
Dice aquí el apóstol, perdón, aquí dice Santiago, el apóstol, aquí dice Santiago, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Aquí el mandato es a purificar vuestros corazones y mantener firme nuestra fe. ¿Qué significa esto de una persona de doble ánimo? Es una persona que es indecisa, vacilante, sus pensamientos y deseos constantemente cambian debido a su propia inseguridad. Y Santiago, de hecho, él había mencionado a estas personas en el capítulo 1, versículo 8. Yo creo que ahí estamos más cerca de ir. Santiago, capítulo 1, versículo 8. Pero vamos a leer desde el versículo número 2, para entender qué características tienen estas personas que son de doble ánimo. Santiago 1, vamos a leer desde el versículo número 2. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia ha de tener un perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo, aquí viene la palabra, hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Entonces el hombre de doble ánimo tiene varias características, de acuerdo al texto. Número 1, al enfrentar las pruebas es de poca resistencia. Número 2, se desanima rápidamente. Y por cuanto se desanima rápidamente, su fe es débil. Número 4, esto hace que sea una persona con falta de sabiduría e inmadura. 5, manifiesta falta de confianza en Dios. Y 6, su inestabilidad se muestra en todo lo que hace. Es una persona inestable. Son aquellas personas, aquellos cristianos que hemos sabido que de repente vienen a la iglesia, se aparecen y parecen los cometas Halley, se aparecen una vez al año y después se aparecen otra vez, o de repente están entregadas al Señor y de repente se olvidan de los estudios y que tienen a los hermanos en la iglesia y que no les interesa permanecer en ella. Entonces, cuando vemos ese tipo de comportamiento, es evidentemente que lo que más sufre en todas estas circunstancias es la amistad con Dios. Porque cuando se enfrentan este tipo de pruebas, la tendencia normal del ser humano, yo diría que normal, es no acercarse a Dios, sino alejarse de Él, pensando que de esta forma van a solucionar sus problemas. Y ¿saben una cosa? Eso no es así. Lo único que pasa es que complicamos nuestras propias vidas, porque al no tomar a Dios en consideración, vamos a empezar a tomar decisiones equivocadas. El hermano Cabrallosa dice, y cito, Santiago usa ese vocablo para describir a sus lectores como gente con lealtad dividida. Por un lado querían seguir a Dios, pero por el otro eran atraídos por los placeres del mundo. Este conflicto espiritual les impedía crecer en madurez cristiana. Fin de la cita. ¿Sí lo notan? Son personas que están con un pie en el mundo y con otro pie en el cristianismo. Son personas que no están decididas, digamos, o no han puesto en su corazón realmente qué es lo que van a hacer con ellas. Si seguir a Dios de todo corazón o no. ¿Se acuerdan ustedes en Primera de Reyes 18:21, cuando Elías insta a Israel a una definición, al pueblo de Israel, cuando estaba ahí con todos los profetas? Y cito este pasaje, Elías se acercó a todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, seguidle a él. Pero el pueblo no le respondió ni una palabra. ¿Ven la inestabilidad que había en el pueblo de Israel? Y eso mismo lo podemos aplicar, como está diciendo aquí Santiago, a nuestras vidas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos de una vez por todas a seguir a Dios o no? Bueno, es lo que dice la Escritura, mis hermanos, ¿sale? Pero tiene que haber una definición. Y aquel que ha nacido de nuevo
indiscutiblemente va a decir, voy a seguir a Dios a pesar de mí mismo. Voy a corregir mi vida a pesar de mí mismo, lo que yo quiera, mis intereses, mi vida misma, como Cristo lo hizo, que Él estuvo dispuesto inclusive a morir por someterse a la voluntad de Dios. Y es atender a los mandamientos de Dios. Estas personas de doble ánimo eran constantes, son personas en las cuales no se puede confiar. ¿Qué deben de hacer estas personas? Sigue diciendo aquí Santiago: purificar sus corazones. Entonces existe un problema en su ser que necesita ser atendido con urgencia. Reconocer en lo más profundo de su ser su pecado y arrepentirse. Esta acción de purificación debería de hacerse plenamente, de purificar el corazón, con la firme convicción, escuchen, con la firme convicción de no volver atrás, dispuesto a fortalecer su amistad con Dios. En el contexto judío, los lectores pensarían, o estaban pensando cuando Santiago estaba diciendo esto en la parte de la purificación, en la expiación, que era el día de perdonar, de reconciliación, de anular y de cubrir el pecado. Y también de la purificación del corazón. Entonces, la forma de dejar de ser una persona de doble ánimo es purificar nuestros corazones. Salmo 24, 3 al 4, dice el salmista: ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad ni jurado con engaño. El Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 8, dice: bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Estos creyentes estaban viviendo una doble vida, una vida de hipocresía, y sus corazones estaban contaminados por el pecado. ¿Qué tenían que hacer ellos? La siguiente orden precisamente da esa respuesta. En el versículo 9. Lo que tenían que hacer es lamentarse por el pecado. Afligíos, lamentad y llorad, que vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza. Muchas gracias, hermano. ¿Cómo han de purificarse? ¿Cómo se debe uno purificar? Afligiéndose, lamentándose y llorando, inclusive llegar a las lágrimas. Estos mandamientos los usa Santiago juntos para dar mayor fuerza a la idea, a lo que está expresando él. Implica también una urgencia de la acción. ¿Y por qué es la urgencia? Porque las consecuencias del pecado son devastadoras. Si nosotros no confesamos nuestros pecados como debe de ser, nos van a devastar conforme pasa el tiempo. Entonces tenemos que precisamente hacerlo con sentido de urgencia. Y el sentido de la palabra es que nosotros debemos ser considerados cuando nos estamos lamentando que somos miserables y que necesitamos verdaderamente a Dios en nuestra vida. Sentirnos llenos de miseria en un sentido profundo de infelicidad. Esta aflicción debe producir una lamentación muy grande en nuestro ser, de reconocer que le hemos ofendido a nuestro Dios por haber pecado, primeramente en contra de Dios, y debe ser el dolor tan grande que lo lleve inclusive a considerarse como condenado. Y cuando no sucede tal arrepentimiento, la carga es muy grande, como también Pablo lo expresó en la iglesia de Corinto, y 2 de Corintios 12, del 20 al 21. Y realmente el anhelo, aquí vamos a ver el anhelo de Pablo con respecto a los corintios, de que ellos realmente pudieran avanzar en el conocimiento de Dios. Nosotros como pastores, mis hermanos, hay ocasiones que podemos ver con cierta claridad hacia dónde se dirigen algunos hermanos en la iglesia que no quieren obedecer al Señor. Y eso no saben cómo duele, porque eso se cumple la mayoría de las veces. En 2 de Corintios capítulo 12, versículos 20 al 21, Pablo dice: porque temo que quizás cuando yo vaya halle que no sois lo que deseo, y yo sea hallado por vosotros
que no soy lo que deseáis, que quizá haya pleitos, celos, enojos, rivalidades, difamaciones, chismes, arrogancia, desórdenes. Temo que cuando os visite de nuevo, mi Dios me humille delante de vosotros y yo tenga que llorar por muchos que han pecado anteriormente y no se han arrepentido de la impureza, inmoralidad y sensualidad que han practicado. Entonces aquí Santiago le está diciendo, tienen que llorar de esa forma. Y muchas veces esa manifestación de llorar se tiene que manifestar en una cuestión externa, y esa situación externa es un lloro tan profundo como cuando se endecha a un muerto. Los lamentos más grandes que yo he escuchado, o que se pueden escuchar, se dan por la muerte de un ser querido. Y muchas veces ese dolor es tan grande que es difícil de soportar. En solo pensar en la partida de un ser querido, por supuesto, duele mucho, y más cuando parten de forma instantánea, que no te lo esperabas, ¿no? Duele demasiado. Esta es la palabra que se utiliza aquí, de cómo debemos de afligirnos, de lamentarnos y llorar. ¿Por qué? Por el pecado que estamos haciendo en contra de Dios. Realmente el impacto a la santidad de Dios por nuestros pecados es tan grande que nosotros no tenemos la capacidad de entenderlo a plenitud. Solamente cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y nos manifiesta cuánto hemos ofendido a Dios es cuando verdaderamente nos arrepentimos. Porque pecado es una ofensa a Dios que para el hombre es imposible de reconocer y por lo tanto de arrepentirse. Entonces, cuando es expuesta la palabra del Señor y conmina a alguien a arrepentirse de sus pecados, es el momento, y muchas veces dice esto la palabra del Señor, es el momento de la salvación. Porque es el momento en el cual el Espíritu Santo está convenciendo al alma de pecado, de justicia y de juicio, y en el cual esa alma haría bien en responder al Señor. Entonces, esto que está diciendo aquí Santiago realmente es muy fuerte, porque está simbrando a todos aquellos judíos que estaban viviendo en medio de todo esto, a que corrigieran su vida. Solo Dios en su infinita misericordia y amor puede despertar a un ser muerto en sus delitos y pecados y llevarlo al arrepentimiento verdadero, en donde todo su ser se conmueva ante la ofensa a Dios. Entonces, cuando nosotros pecamos, no tratemos de maquillar el pecado, ni de suavizarlo, ni tratemos de hacerlo insignificante, ni de justificar tu pecado. Bueno, es que pequé porque... Es que ahora me enojé porque me hizo enojar mi esposa, ¿no? No, o sea, te enojaste tú solito, ¿no? Y eso es pecado si no lo confesamos o lo dejamos que pase por mucho tiempo. El pecado no se justifica, el pecado se confiesa con dolor y llanto para después apartarnos al fin de alcanzar misericordia. No solamente basta con confesar nuestro pecado, sino que también tenemos que apartarnos, como dice Proverbios 28:13. Acompáñenme, mis hermanos. Es un pasaje que conocemos muchos de nosotros. Me gusta cómo viene en la Biblia de las Américas. Proverbios 28:13. Yo me lo aprendí con la Reina Valera. Pero fíjense lo que dice Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona, ¿qué dice la Reina Valera? Y se aparta, ¿no? Me gusta cómo dice aquí la Biblia de las Américas, y los abandona, hallará misericordia. Solamente cuando nosotros lo confesamos y los abandonamos, es cuando hay un verdadero arrepentimiento. Salmo 31, del 7 al 10, dice la Escritura: ten piedad de mí, oh Señor, porque estoy en angustia. Se consume de sufrir mis ojos, mi alma y mis entrañas, pues mi vida se gasta en tristeza y mis años en suspiros. Mis fuerzas se agotan a causa de mi iniquidad y se ha consumido mi cuerpo. Nuevamente cito al hermano Carballosa, que él dice, lo que el apóstol está diciendo aquí, está hablando de Santiago, más bien, bueno, déjenlo cito. Lo que el apóstol pide no es un remordimiento ni una expresión superficial de penitencia,
sino una demostración genuina de que ha habido un cambio de manera de pensar que resulta en un cambio de actitud. ¿Qué significa? Cuando alguien se arrepienta, realmente se está efectuando en él un cambio de manera de pensar y se alinea con la manera de pensar de Dios, ¿no? Y a veces lo que pasa con muchas personas es que dicen, no, es que yo tengo mi propio pensamiento, yo no me quiero alinear absolutamente a nada. Entonces no hay un cambio de actitud. Entonces, en el momento que nosotros cambiamos nuestra manera de pensar a la manera de pensar de Dios, es cuando podemos tener un cambio de actitud en nuestras vidas. La misericordia es otorgada a un corazón verdaderamente contrito y humillado. Santiago les dijo, no es tiempo de reír estentóreamente. Esto es decir, de reír muy fuerte o ruidosamente. Es tiempo de derramarse en llanto, llorar ante la inminencia del juicio a consecuencia del pecado. La risa se debe de transformar en llanto. Solo Dios, bajo la influencia del Espíritu Santo y su palabra, puede producir ese impacto y convertir el alma. Isaías 55, del 6 al 7, hay una parte que dice, abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Notan aquí, sus pensamientos, y vuelva hacia el Señor. Citando Pérez Millos, él dice, entre lamentos, escuchen lo que dice aquí el hermano, entre lamentos y remordimientos transcurre el tiempo de su vida y no experimentan cambio alguno porque no han llorado lágrimas de arrepentimiento. Fin de la cita. Muchas personas solamente lo que hacen es sentir remordimiento por lo que están haciendo. Y aparentemente ellos tienen arrepentimiento, pero no es un arrepentimiento real, solamente es un remordimiento. Porque cuando hay un arrepentimiento real, Dios conmueve tu corazón, lo conmueve de tal forma tu mente, que el resultado es que llores por tu pecado, por la forma en que ha ofendido a Dios. Y esto nos hace preguntarnos, ¿cuándo fue la última vez que lloraste por tu pecado? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste por amar más al mundo que a Dios? ¿Cuándo fue eso? Santiago les continuó diciendo y ampliando el mandato de lamentarse por el pecado. Dice que vuestro gozo se debe transformar en tristeza, ¿no? Lo que a ellos le producía gozo o alegría, o la causa de su gozo, no tenía que ser esa que los hacía alejarse de una amistad con Dios. ¿Qué les producía gozo a ellos? Evidentemente no era el gozo que Dios produce o un gozo correcto. Por ejemplo, cuando dice Pablo en Filipenses 4:1, así que hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. ¿Se fijan cómo dice aquí? Gozo y corona mía. Ese es un gozo correcto cuando vemos cuando alguien está avanzando en el camino del Señor. Sin embargo, estas personas o estos creyentes estaban siendo de tal forma atraídos que era muy diferente al gozo que ellos estaban presentando. Era un gozo mundano, frívolo, egoísta y sensual. Y esa alegría tenía que transformarse en tristeza. Al darse cuenta y ser confrontados con la palabra del Señor y darse cuenta de la manera que estaban viviendo, tenían que transformarse. Esa alegría que era efímera y que finalmente es una alegría momentánea, tenía que cambiarse a una situación de arrepentimiento. Tal y como Jeremías en Lamentaciones, en capítulo 5, versículos del 15 al 16, él escribió y dice la Escritura, ha cesado el gozo de nuestro corazón, se ha convertido en duelo nuestra danza, ha caído la corona de nuestra cabeza, ay de nosotros, pues hemos pecado. Esto es lo que le está diciendo Santiago a ellos. Y esto nos lleva también a nosotros a que reflexionemos y nos preguntemos, ¿qué he hecho con mi vida en Cristo? ¿He manifestado realmente ser su hijo? ¿Mis palabras expresan que he pasado de muerte a vida? ¿Mis hechos confirman mi fe? ¿Amo más o amo a Dios? ¿Amo más a Dios que al mundo? ¿Obedezco y busco hacer la voluntad de Dios? Si no es eso, mis hermanos, eso nos tiene que llevar a esa tristeza. Y esa tristeza nos tiene que llevar a un arrepentimiento y a un dolor.
El apóstol Pablo en 2 de Corintios, él dice, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento. Y ahí viene el verdadero arrepentimiento. La tristeza que es según Dios te conduce a la vida. La tristeza según el mundo te conduce a la muerte. Porque esa tristeza que el mundo muchas veces experimenta, lo lleva inclusive al mismo suicidio. Que tratan de suicidarse ante tanta tristeza y desesperanza que pudieran tener ellos. Pero fíjate, esa tristeza te lleva precisamente a eso, a la muerte. Pero cuando esa tristeza es movida por Dios, después de que uno se arrepiente, viene un gozo que no se puede explicar, que solamente Dios puede ser. Entonces, cuando un justo, alguien que realmente es cristiano, se resiste a arrepentirse, podemos decir que no puede vivir en paz. Inclusive David, él lo expresó en el Salmo 32, versículos del 3 al 4. Dice, mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió. Inclusive físicamente a causa de nuestros pecados lo resentimos. Por supuesto, David lo resintió casi, yo creo, por 2 años, un poquito más, cuando mandó matar a Urías Eteo y adulteró con Betsabé y no confesó su pecado. Y cuando nosotros no confesamos nuestro pecado, el cristiano es la persona más infeliz que haya sobre la tierra. Su vida es consumida. ¿Qué tenemos que hacer para quitarnos eso? ¿Qué tenemos que hacer para quitarnos eso? Pareciera ser que la solución es muy sencilla, ¿no? Precisamente Santiago empieza a dar respuesta a esta pregunta que les acabo de hacer. El siguiente mandato nos indica que para arrepentirse, en primer lugar se requiere humildad. Humillaos, dice el versículo 10, en la presencia del Señor y Él os exaltará. Humillaos también es una orden que tiene el sentido de ser llevado abajo. Es decir, tu orgullo o ese orgullo que muchas veces está tan grande en nosotros debe de ser sometido a la voluntad de Dios, porque precisamente el orgullo es lo que muchas veces nos impide arrepentirnos. Cuando tú te enojas con tu esposa y tardas 2, 3 días y no le pides perdón por lo que hiciste, eso es orgullo. Finalmente le tienes que pedir perdón, ¿sí o no? Bueno, como cristianos, entonces mejor hacerlo rápido. Pero el orgullo nos tiene a veces tan enojados en ese momento que hasta a veces sentimos que no los amamos, cuando eso no es cierto. La verdad de las cosas es que nuestras vidas tienen que moverse precisamente a humillarnos, a no permitir que el orgullo se apropie de nosotros y que no podamos hacer lo que Dios nos está mandando. Esta humillación implica una humillación voluntaria y espontánea. Eso debe surgir de tu corazón. Si han notado eso, a ver, pídele perdón ahí a tu hermano, pídele porque están peleando, ¿no? Y el otro, ¿cómo responde? Pues sí, perdóname. ¿Sí lo han notado? Y a veces pasa así entre la familia, ¿no? A ver, hermanos, pídanse perdón. Sí, perdóname por lo que te hice, ¿no? Entonces, cuando ves eso, dices, híjoles, como que falta algo, ¿no creen? Entonces, esa humillación tiene que venir de una forma voluntaria de nosotros y también espontánea de decir, ¿sabes qué? Lo que pasa ahí que tenemos que tomar un lugar diferente y seguramente por debajo del hermano, de la persona con la cual estamos teniendo un conflicto, para que entonces empecemos a sanar. Cuando tenemos ese tipo de cambio de actitud en nosotros, esa humillación sincera, absoluta y definitiva delante de Dios, es cuando nosotros podemos buscar realmente esta reconciliación. Y saben una cosa, Dios de hecho resiste a los soberbios y también da gracia a los humildes. Entonces Santiago insiste en ser humildes y no soberbios. Esa humillación que está hablando aquí Santiago a los que lo estaban escuchando, por supuesto era delante del Señor. Y delante del Señor, en el cual ellos en algún momento lo habían reconocido en su autoridad y señorío. Y cuando ellos se humillaban, aquí viene una promesa junta con esa humillación, ¿no? Al atender esa orden, viene alineada con una promesa,
y dice aquí la palabra del Señor, Él os exaltará. Esto significa que Dios o el Señor Jesucristo los exaltará, refiriéndose a una acción que ha de realizarse en el futuro, que sin duda alguna se va a cumplir, no hay duda. ¿Y por qué se va a cumplir? Porque Dios es el que lo prometió, nada más por eso. Si Dios dice que tú te humillas delante de las personas, dice el Señor, o delante de Dios mismo en este caso, Él los va a exaltar. ¿Y en qué consiste esa exaltación? El mismo contexto nos lo dice y lo indica. Cuando hay un verdadero arrepentimiento y dolor por el pecado cometido, tendrían un levantamiento y avivamiento espiritual, y en segundo lugar, una proyección futura en la eternidad en el cielo con Dios. ¿Sí lo notan? Cuando nosotros nos arrepentimos verdaderamente delante de Dios, eso trae un avivamiento en nuestras vidas. Y buscamos nuevamente esa amistad con el Señor, nos unimos en esa comunión preciosa con el Señor, y por supuesto es una proyección, como les acabo de decir, hacia lo que nos espera en el futuro. 1 Pedro en capítulo 5 versículo 6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. ¿Sí ven? Es exactamente el mismo concepto. Esta parte de humillaos en sumisión es no solamente por la oposición divina y recibir la gracia divina, sino porque la autoridad sobre todos los creyentes en la iglesia no es otra cosa más que la poderosa mano de Dios. Nuestro pastor predicaba la semana pasada acerca de lo terrible que es caer en manos de un Dios vivo. Y Dios es eterno, Dios es todopoderoso. Y precisamente esto nos lleva al último mandato, la última orden que está dando aquí Santiago, en el versículo 11 y 12. Y el último mandato es no juzgar. No juzgar. ¿Cómo cómo fortalecer nuestra amistad con Dios? Acordemos que así se llama la predicación. Una parte importante es que no estemos juzgando. Hermanos, no habléis mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Solo hay un dador de la ley y juez que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Entonces, Santiago se apresta a darles el último mandato. Después de esto que les dice Santiago, yo creo que el corazón de muchos de los hermanos estaba, ¿qué me estás diciendo, Santiago? Es que todo lo que tú me estás diciendo pareciera ser como que no le estuvieras hablando a un cristiano, sino a un inconverso. Porque esas luchas internas, ese orgullo y esa soberbia de la cual acabamos de hablar y todo lo que hemos estado diciendo son características de aquellos que no creen o que no han conocido al Señor. Pero al momento de que Santiago les dice hermanos, esta palabra debió haber confortado sus corazones. Recordemos que estos hermanos eran hermanos que tenían poco tiempo de conocer al Señor, estaban sometidos a prueba, y evidentemente el crecimiento espiritual que ellos pudieran tener no era muy grande en medio de toda esta persecución que estaban teniendo. Había muchísima indiferencia, ya se habían cansado de sufrir y no querían seguir adelante. Entonces Santiago les dice: no te desanimes. Las pruebas es una constante, ¿no? Es el común denominador en nuestras vidas, ¿no? No hay forma de que no estemos saliendo de una prueba o entrando a otra. Pero en medio de todo esto somos más que vencedores, porque Cristo murió por nosotros y ya tenemos un lugar garantizado en el cielo por la obra de Cristo en nuestras vidas. Entonces vemos que aquí Santiago se identifica con ellos porque quizás muchos de ellos habían perdido el camino. Y al identificarse Santiago con hermanos de la común fe, enseguida retoma el uso de la lengua, como él lo había comentado en Santiago 3, versículos del 1 al 12. No voy a ir a ese pasaje, mis hermanos, pero es un pasaje bastante fuerte acerca de cómo es que nosotros hablamos.
Pero aquí Santiago lo empieza a retomar. Dice, no habléis mal los unos de los otros. O sea, mutuamente. Es decir, no se calumnien o difamen o se acusen falsamente o con intención maliciosa. Esto implica atacar el buen nombre y reputación de alguien, por supuesto, refiriéndose a acusaciones infundadas que existían entre ellos. Ellos estaban teniendo de manera habitual una situación muy fea, que era la cuestión de la murmuración dentro de la iglesia. Y eso corrompe de manera importante. Cuando nosotros hablamos mal de una persona, es bien difícil cambiar la reputación. Ya se los había comentado, lo quiero nuevamente recordar. Conocí a una persona que fue el chofer de un artista muy reconocido. Él, como su chofer, por supuesto, conoció un poquito más de este artista. No les voy a decir quién es, mis hermanos. Y era tremendo, porque dice, de veras, Jesús, no sabes las cosas que hacía esta persona cuando yo era su chofer y él estaba a un lado mío. Todas las personas lo reconocían, era una persona muy reconocida, ya murió. Y saludaba, pero saludando a las personas, les decía una sarta de groserías impresionantes. Delante de la gente, hacía unas obras benéficas en algunos orfanatorios, y decía, pero no sabes qué es lo que regalaba. O sea, regalaba lo peor, lo que le sobraba y lo que no le servía. Entonces imagínense, cuando eso me lo contó, y cuando yo lo veo en la televisión, digo, ay, mira nada más, ¿y quién te viera, no? Entonces, cuando nosotros hablamos mal de una persona, mis hermanos, cambia radicalmente lo que nosotros pensamos acerca de ella, y eso no se vale. Eso no es justo. Más bien, si nosotros tenemos algo en contra de alguien, tenemos que tener los suficientes fuerzas para ir y hablar con él. No estarle diciendo al hermano, pues ya te fijaste cómo vi, ya te fijaste de esto, y fíjate que me enteré. La murmuración dentro de la iglesia absolutamente a nadie le sirve. Y Santiago se estaba dando cuenta de eso. El chisme dentro de la iglesia, por supuesto, no es algo que sea agradable delante del Señor. Y el Señor continuamente lo está diciendo desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, si ustedes van a Levítico 19:16, voy a leer tres versiones diferentes. Habla siempre el Señor acerca de la murmuración y del chisme, ¿no? Recordando, por ejemplo, Éxodo, cuando el pueblo salió de Egipto, continuamente estaban murmurando en contra de Dios. La Biblia de las Américas, por ejemplo, en Levítico 19:16 dice, no andarás de calumniador entre tu pueblo, no harás nada contra la vida de tu prójimo, yo soy el Señor. Cuando somos chismosos, no estamos amando al prójimo. La Reina Valera dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Y la Nueva Traducción Viviente lo traduce, no disemines chismes difamatorios entre tu pueblo. Entonces, cuando nosotros difamamos, cuando nosotros estamos hablando chismes delante de las personas, por supuesto cambiamos todo lo que puede pasar. Y tiene consecuencias muchas veces irreparables. ¿Se acuerdan ustedes de los hijos de Labán? Los hijos de Labán difamaron a Jacobo diciendo de él, Jacobo ha tomado todo lo que era de nuestro padre y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Y eso no era cierto. Era un acuerdo que había tenido con Labán. En 2 de Samuel, capítulo número 10, vamos para allá rápidamente. 2 de Samuel, capítulo número 10. Esa parte del chisme y de lo que otra gente puede decir con respecto a otras personas hace pecar a uno, que inclusive puede llegar a consecuencias muy graves. Noten lo que dice los primeros versículos. Sucedió después de esto que murió el rey de los hijos de Amón y su hijo Hanún reinó en su lugar. Y David dijo, seré bondadoso con Hanún, hijo de Nahás, tal como su padre fue bondadoso conmigo. Envió pues David a algunos de sus siervos para consolarlo por la muerte de su padre, pero cuando los siervos de David llegaron a la tierra de los amonitas, los príncipes de los amonitas dijeron a Hanún su señor,
¿crees tú que David está honrando a tu padre porque te ha enviado consoladores? ¿No te ha enviado David sus siervos para reconocer la ciudad, para espiarla y conquistarla? Dice el versículo 4, entonces Hanún tomó a los siervos de David, les rasuró la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las caderas y los despidió. Cuestiones que no eran ciertas. ¿Y saben en qué terminó todo esto? En guerra. Y muchas veces los chismes terminan en eso, en conflictos bien grandes dentro de la congregación, ¿no? Todos los chismosos son destructivos, maliciosos. Lo estoy diciendo bajito para que no, porque está fuerte la palabra, ¿no? Los chismosos son destructivos, maliciosos, divisionistas, tienen falta de amor por los hermanos. Nuevamente cito Carballos, dice, generalmente se relaciona con el uso de palabras duras dirigidas a una persona que está ausente. Y normalmente los chismes son así, más bien, todos los chismes son así. Se habla siempre detrás de las personas. Y qué fácil es hablar cuando la persona no está presente. Y esta no se puede defender. Santiago, nuevamente en el versículo 11, la Reina Valera lo traduce, no murmuréis los unos de los otros. Entonces, ¿cómo no murmurar, mis hermanos? En primer lugar, sellando nuestros labios. Ese es el primer paso. Segundo, es tener pensamientos correctos de los demás. No irnos enseguida a pensar mal de las personas. Es tener pensamientos correctos de los demás. Y si alguien viene con el chisme hablando mal de otra persona, páralo y dile, hermanito, ¿sabes qué, hermanito? No me hables, por favor, de eso. Mejor ve tú y dile. Seguramente han notado continuamente que nosotros decimos eso, el pastor y yo, porque reconocemos el peligro tan grande que existe en el chisme. Esta iglesia se dividió una vez por eso. Es destructivo. El que critica o habla mal de su hermano o juzga a su hermano estaba hablando mal de la ley, y no solo esto, sino que juzga la misma ley. Entonces estaban teniendo actitudes críticas también estos hermanos, analizando y pasando por escrutinio unos a otros. Es decir, estaban juzgándose entre ellos, gastando el tiempo en chismes y condenándose entre ellos antes de tener un pleno conocimiento de causa. Un chismoso es una arma que empuña a Satanás dentro de las mismas iglesias. No era cosa menor lo que estaban haciendo, ¿eh? Por eso es que Santiago le está hablando de esta forma. No cabía duda que habían perdido el rumbo. Por otro lado, un hombre santo no calumnia con su boca. Cuando alguien estaba hablando de esta forma, cuando alguien estaba juzgando a otra persona, realmente hablas mal de la persona en sí, pero de quien hablas mal primeramente es de la ley, porque se está juzgando la ley. El murmurar muestra falta de amor por los demás y falta a la ley del amor, porque los 10 mandamientos se reducen en 2, ¿no? Amar a Dios y amar a nuestros semejantes. ¿Sí lo notan? Cuando nosotros hacemos ese tipo de cosas no estamos manifestando la ley. Dice Romanos 13:8 el apóstol Pablo, no debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Entonces, tú quieres amar a tu prójimo, te diste cuenta que está pecando, ve y por amor habla con él. A lo mejor no va a contestar muy bien, ¿no? A lo mejor se va a enojar, pero es nuestra responsabilidad de decirle, ¿sabes qué, hermano? Veo que estás pecando, veo que estás haciendo esto y esto otro, por favor corrige tu camino. Pero es ir directamente con el hermano primero. Si no quiere entender, pues ya es otra situación en la cual se sigue todo un proceso, pero siempre buscando que ese hermano venga nuevamente a la comunión dentro de la iglesia. Pero si ellos estaban juzgando a la ley al criticar a los demás, ya no eran ellos hacedores de la ley, sino que estaban juzgando la ley y eran jueces, y de esta manera se ponían por encima de la ley de Dios. ¿Sí ven?
Cuando nosotros juzgamos, entonces ya no somos hacedores de la ley, ya estamos juzgando la ley. Y a veces nos ponemos en esa situación tan difícil, cuando realmente lo que nosotros debemos estar haciendo es precisamente haciendo lo que dice la ley, no juzgándola. ¿Quién es el que juzga la ley? Solamente Dios, el que la emitió. Y es lo que dice aquí. ¿Por qué les dice esto? Dice, porque solo hay un dador de la ley y juez que es poderoso para salvar y para destruir, pero tú ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Porque solo uno es el dador de la ley y solo uno es juez. ¿A quién se refiere aquí? A Dios, por el contexto mismo del versículo 10. Es el único legislador y juez que es poderoso para salvar o destruir. Salvar de la condenación o liberar del pecado y del juicio consecuente. Y para destruir espiritualmente o destruir totalmente en la parte del infierno mismo, bajo la condenación de Dios. Y saben una cosa, el juicio de Dios, el juicio de Él es verdadero. No hay duda de que Él no se va a equivocar absolutamente con nadie, porque Él es un juez justo. Por eso es que solamente las personas pueden llegar a Dios solamente por la justicia de Cristo imputada a nosotros, porque nosotros somos de lo peor. Y solamente por la justicia de Cristo en la cruz y cómo nuestros pecados fueron cargados en Él, es la única forma en que nosotros podemos acercarnos a Dios, porque la justicia de Dios debe de ser implantada en nuestros corazones. Para el hombre esto es imposible. Él es el único que puede juzgar correctamente. Todos nosotros lo haríamos incorrectamente. Cuando alguien hace eso, se trata de poner por encima del verdadero dador de la ley y juez. Satanás mismo intentó hacerlo. Dios es el único legislador y juez. Deuteronomio 32:39 dice la palabra del Señor, y cito: ved ahora que yo soy el Señor y fuera de mí no hay Dios. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Mateo 10:28 dice la Escritura, el Evangelio: y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Por esta razón es tan complicado juzgar si alguien es cristiano o no. Nuestra vista de repente es muy limitada. Cuando alguien se confiesa cristiano, yo me voy con mucho cuidado, porque quiero entender por qué está diciendo que él es cristiano. Y cuando nosotros vamos y hacemos las cuestiones de la membresía, a ustedes ya les tocaron muchos de aquí, ¿no? Tratamos de entender eso dentro de nuestras limitaciones, y eso es lo que les decimos. Porque de repente somos limitados. El único que es el dueño de los corazones es el Señor, ¿no? Pero esto no significa de modo alguno que hayamos de cerrar los ojos ante el pecado visible de un hermano. Aún así, no tenemos derecho alguno para juzgarle. Es la palabra quien lo hace. Por eso es que cuando vamos con algunos de ustedes, lo primero que esgrimimos es la palabra del Señor y decimos: el Señor dice esto, corrige tus caminos. Se tiene que basar en algo. Y termina Santiago con un tono fuerte y dice: pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Y es una pregunta retórica, ¿no? Todos sabemos la respuesta. La respuesta es: nadie, porque solo Dios puede juzgar. En conclusión, mis hermanos, vimos que los mandatos que Dios nos da fortalecen nuestra amistad con Dios. Por lo tanto, obedezcamos al que juzga rectamente. Dios es soberano y todo hombre está sometido, debe de estar sometido y humillado ante su presencia. Dios da ordenanzas que están expresadas en la Escritura, que nos llevan a amarle, a adorarle y sujetarnos voluntariamente a su señorío. El verdadero arrepentimiento impacta todo nuestro ser que surge en Dios. Impacta nuestro ser y este se debe de manifestar en un profundo dolor por haber pecado contra Dios
en llanto y tristeza intenso que debe llevarnos a rogar por su perdón. No somos nadie para juzgar al hermano. Solo Dios es el único dador y juez de la ley. Nuestra responsabilidad es ser hacedores de su palabra. Esa es una invitación, por supuesto, a que aquellos que no han seguido estas órdenes de nuestro Señor, por supuesto, nos arrepintamos y lo sigamos. Y quizás tú te has dado cuenta que evidentemente todo lo que se ha dicho aquí has hecho continuamente lo incorrecto. Y eso te hace un practicante del pecado. Si Dios ha puesto en tu corazón esa convicción, hoy es el día en el cual Dios te está llamando a salvación. Pídele perdón a Dios, cree en el sacrificio de Cristo, abrígate en Él, llora delante de su presencia, rogando de su misericordia. Vamos a orar, mis hermanos. Señor y Padre Santo, realmente estas palabras que vienen en esta epístola hermosa que es Santiago, siembran nuestros corazones y nos hace que nos probemos cómo es que andamos delante de ti. Señor, perdónanos si hemos llegado a ser indiferentes. Señor, perdónanos si hemos amado más las cosas que el mundo ofrece que a ti mismo. Ayúdanos a seguir voluntariamente tus mandamientos, en los cuales hay vida en nuestras vidas. Queremos amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y de esta misma manera amar a nuestros semejantes, a los que están cercanos a nosotros. Perdónanos, Señor, porque seguramente te hemos fallado. Ayúdanos, Dios, por favor. Fortalécenos a través de tu Santo Espíritu. Que podamos fortalecer nuestra comunión contigo todos los días de nuestra vida y atenderlo. Cuán valioso es poder tener esa comunión con el Hacedor de los cielos y la tierra, el Creador de todo lo que nosotros podamos ver y también lo que no vemos. Señor, que podamos disfrutar la intimidad todos los días contigo y de esta manera manifestar por medio de nuestras vidas lo que tú has hecho en nuestros corazones, a fin de que tu nombre sea glorificado por los siglos de los siglos. Gracias, Dios, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuestro refugio y fortaleza ser, y pronto auxilio en la tribulación. No temeré, no temeré. Y aunque los montes se deslicen, y aunque bramen y se agiten las aguas, yo conmigo está. Dios está conmigo, sea exaltado, nuestro refugio eres tú, Jesús. Nuestro refugio y fortaleza ser, y pronto auxilio en la tribulación. No temeré,
temeré. Y aunque los montes se deslicen, y aunque bramen y se agiten las aguas, yo no temeré, no temeré. El Señor de los ejércitos conmigo está.